¿Y si el desierto no fuera solo un lugar geográfico, sino un patrón espiritual que se manifiesta cuando una generación es liberada antes de estar preparada? ¿Por qué la Biblia dedica tantos capítulos a un trayecto que, en distancia, podría haberse recorrido en poco tiempo? ¿Qué sucede cuando la opresión termina, pero la mentalidad formada bajo ella permanece intacta? ¿Por qué un pueblo que presenció señales extraordinarias comenzó a dudar justamente cuando el camino se volvió incierto? ¿Qué revela la Escritura al mostrar a Israel caminando entre promesas claras y temores no resueltos? ¿Por qué el desierto bíblico no inicia con hambre extrema, sino con confusión interior, nostalgia y murmullos silenciosos? ¿Es posible que una crisis espiritual surja no antes de la liberación, sino inmediatamente después de ella? ¿Qué ocurre cuando el pasado ya no controla, pero el futuro aún no ofrece estructura ni seguridad? ¿Por qué la Biblia registra recuerdos idealizados de Egipto como si la esclavitud pudiera parecer preferible a la incertidumbre? ¿Qué nos dice la Escritura sobre una generación que fue sacada de un sistema opresor, pero aún no sabía vivir en libertad? ¿Por qué el desierto se convierte en el escenario donde afloran tensiones internas, conflictos colectivos y decisiones que marcan el destino de toda una generación? ¿Puede un pueblo perder el rumbo no por falta de dirección divina, sino por incapacidad de interpretar el tiempo que está viviendo? ¿Por qué la Biblia muestra resistencia justo después de milagros evidentes y no antes de ellos? ¿Qué nos intenta revelar el texto sagrado cuando el viaje se prolonga más de lo esperado y las promesas parecen distantes? ¿Estamos observando solamente una narrativa antigua o un espejo silencioso de crisis que reaparecen en otros contextos históricos? ¿Por qué el desierto bíblico no es descrito de inmediato como castigo, sino como proceso, transición y prueba? ¿Qué sucede cuando una generación se encuentra entre lo que ya dejó atrás y lo que aún no comprende completamente? ¿Y si algunas crisis modernas no fueran fallas del camino, sino etapas no entendidas de un proceso más profundo de formación? ¿Podría el desierto representar no la ausencia de dirección, sino un espacio donde se revela lo que estaba oculto? ¿Hasta qué punto una travesía externa refleja una batalla interna que no siempre es visible? La Escritura registra cada paso del camino, cada murmullo, cada decisión, pero no siempre explica de inmediato lo que ese desierto está revelando en el corazón humano. El relato de Israel en el desierto no comienza con una derrota militar, ni con una pérdida territorial, ni con la ausencia de provisión. Comienza con algo mucho más sutil. Comienza con una transición. La Biblia presenta a un pueblo que acaba de experimentar una liberación sin precedentes. El poder que los oprimía durante generaciones ha sido quebrado. Las cadenas visibles han caído. El mar se ha abierto. El enemigo ha quedado atrás. Y sin embargo, el texto bíblico no describe inmediatamente estabilidad, describe inquietud. ¿Por qué la Escritura dedica tanto espacio, no solo a la salida de Egipto, sino al largo trayecto que siguió después? ¿Por qué el desierto ocupa un lugar tan central en la formación espiritual de Israel? El misterio no está únicamente en el lugar, sino en lo que el lugar provoca. El desierto aparece en la Biblia como un espacio intermedio. No es esclavitud, pero tampoco es aún la tierra prometida. Es una etapa donde las referencias conocidas desaparecen, donde los sistemas antiguos ya no funcionan y los nuevos aún no han sido plenamente establecidos. En este escenario, la Escritura no se apresura. El texto avanza lentamente, registrando reacciones, palabras, silencios y decisiones. Nada parece accidental. El pueblo que sale de Egipto no es descrito como ignorante de los milagros, es descrito como testigo directo de ellos. Y aún así,
El relato bíblico insiste en mostrar tensiones internas, conflictos colectivos y una dificultad constante para interpretar el momento que están viviendo. ¿Por qué la Biblia no idealiza esta travesía? ¿Por qué no presenta el desierto como una simple antesala gloriosa de la promesa? ¿Por qué expone con tanta honestidad las contradicciones humanas que emergen en ese camino? El misterio se profundiza cuando observamos que el desierto no es narrado como un error de ruta, no hay indicación de improvisación divina, no hay señales de pérdida de control del relato. Todo ocurre dentro de un proceso cuidadosamente registrado. La escritura parece sugerir que la libertad exterior no garantiza claridad interior, que salir de un sistema opresor no significa, necesariamente, haber salido de la mentalidad que ese sistema formó. El desierto entonces comienza a revelarse no solo como un espacio físico, sino como un escenario de revelación interior, un lugar donde afloran deseos ocultos, temores no resueltos y expectativas que nunca habían sido confrontadas. Este relato antiguo no se presenta como una simple crónica histórica, se presenta como una narrativa formativa, una historia que invita al lector no solo a observar lo que ocurrió, sino a reflexionar sobre por qué ocurrió de esa manera. ¿Por qué la Biblia insiste en mostrar que una generación puede ser liberada rápidamente, pero formada lentamente? ¿Por qué el texto sagrado conecta el tiempo del desierto con decisiones que afectan no solo individuos, sino el destino colectivo? Antes de hablar de leyes, antes de hablar de estructuras, antes de hablar de territorio, la escritura nos lleva al desierto, y quizás ahí reside el misterio central de esta narrativa, no en lo que Israel aún no había alcanzado, sino en lo que todavía necesitaba ser revelado. En los próximos momentos, será necesario observar este relato con atención cuidadosa, respetando el texto, su contexto y su profundidad, porque el desierto bíblico no habla solo del pasado, habla de procesos, habla de transiciones, habla de lo que ocurre cuando una generación se encuentra entre lo que dejó atrás y lo que aún no comprende plenamente. Para comprender el desierto en la narrativa bíblica, es necesario regresar al origen del relato. La historia de Israel en el desierto se encuentra principalmente en el libro del Éxodo y se extiende por Levítico, Números y Deuteronomio. No se trata de un episodio aislado, sino de una sección extensa y cuidadosamente desarrollada dentro del Pentateuco. La tradición bíblica atribuye estos textos a Moisés, no solo como líder del pueblo, sino como mediador entre Dios y la comunidad. La Escritura presenta a Moisés como alguien formado en dos mundos distintos, el palacio egipcio y el desierto de Madián. Este detalle no es menor. El líder del Éxodo no surge únicamente del sufrimiento del pueblo, sino también de la experiencia directa con el poder, la estructura y la cultura del sistema que luego sería confrontado. Históricamente, el contexto del Éxodo se sitúa en un período donde Egipto era una potencia dominante, con una organización política, militar y religiosa altamente estructurada. Israel no sale de un sistema primitivo, sale de una civilización avanzada para su tiempo. Eso explica por qué la mentalidad del pueblo no se transforma de manera inmediata. La Escritura no describe a esclavos sin referencia cultural, sino a personas que habían vivido durante generaciones bajo normas, ritmos y valores impuestos. El desierto del Sinaí, lejos de ser un espacio vacío de significado, era una región conocida por su dureza, su escasez de recursos y su aislamiento. No ofrecía estabilidad natural, y es precisamente allí donde el relato bíblico se detiene. No avanza rápido, no resume, no simplifica. El texto registra censos, recorridos, leyes, conflictos internos, instrucciones detalladas y largos períodos de espera. Esto indica que el desierto no es un simple escenario de paso, es un espacio pedagógico. Culturalmente, las sociedades del antiguo Cercano Oriente entendían el desierto como un lugar de prueba, de revelación y de confrontación con lo esencial. La Biblia adopta este simbolismo, pero lo desarrolla de forma única. En lugar de presentar el desierto como un castigo inmediato,
lo presenta como una etapa formativa entre dos realidades opuestas, la esclavitud y la promesa. El pueblo que entra en el desierto no entra como nación organizada, sale como multitud liberada, y el texto bíblico muestra que ese tránsito implica tensiones inevitables. Es en este contexto histórico y cultural donde surgen las murmuraciones, las dudas, los conflictos de liderazgo y las crisis de identidad. Nada de esto aparece desconectado del entorno. La Biblia no separa lo espiritual de lo histórico. Las decisiones internas del pueblo se desarrollan dentro de un marco real, geográfico, político y culturalmente complejo. Comprender este contexto permite leer el relato del desierto no como una historia moral simplificada, sino como una narrativa profunda sobre formación colectiva. Antes de analizar los detalles específicos del texto, es necesario reconocer esto. El desierto no es un accidente narrativo, no es un paréntesis innecesario. Es parte central del diseño del relato bíblico. Solo a partir de este contexto es posible observar con claridad los detalles que la Escritura registra y que con frecuencia pasan desapercibidos. Al observar con atención el relato bíblico del desierto, la Escritura presenta hechos, diálogos recorridos y decisiones con una sobriedad narrativa que evita imponer conclusiones cerradas. Este estilo deliberado del texto abre un espacio amplio para análisis cuidadosos que deben realizarse siempre con respeto, discernimiento y humildad interpretativa. El texto bíblico afirma con claridad que el pueblo fue liberado de Egipto guiado en el camino y acompañado durante toda la travesía. Esto pertenece estrictamente al relato bíblico, tal como está registrado en la Escritura. Sin embargo, la manera en que el pueblo responde a esa guía, la forma en que interpreta los eventos y las reacciones que manifiesta ante la incertidumbre han sido observadas y analizadas de múltiples maneras a lo largo de la historia bíblica y teológica. Aquí se hace indispensable distinguir cuidadosamente entre lo que el texto afirma y las interpretaciones que los lectores elaboran a partir de esos hechos. Una interpretación ampliamente aceptada sugiere que el desierto funciona como un espacio donde el corazón humano queda expuesto, no porque Dios necesitara descubrir algo desconocido, sino porque el pueblo necesitaba verse a sí mismo fuera del sistema que durante generaciones había definido su identidad y sus reacciones. Desde esta perspectiva, el desierto no crea los conflictos, sino que los revela. Las tensiones que emergen ya existían de forma latente, pero ahora quedan visibles en ausencia de estructuras externas de control. Otra lectura posible entiende el desierto como un proceso de desaprendizaje profundo. Salir de Egipto no implicaba únicamente abandonar un territorio físico, sino desmontar patrones mentales, hábitos emocionales y dependencias formadas durante siglos de opresión. Según esta interpretación, la dificultad del camino no está relacionada con la falta de provisión divina, sino con la resistencia interna a una transformación más profunda. Algunos estudiosos observan que las murmuraciones registradas en el texto no deben entenderse como simples quejas circunstanciales. Son expresiones de una lucha interior entre la memoria del pasado conocido y el temor al futuro desconocido. Desde esta lectura, el deseo de regresar a Egipto no se interpreta como amor por la esclavitud, sino como apego a la previsibilidad frente a la incertidumbre de la libertad. Otra interpretación posible considera el desierto como un espacio de transición identitaria colectiva. El texto bíblico describe a un grupo que ya no puede definirse como esclavo, pero que aún no comprende plenamente lo que significa ser una nación libre. En este proceso, la identidad no se impone de forma inmediata, sino que se construye lentamente a través de decisiones, crisis, errores y aprendizajes. Algunos análisis subrayan que la duración del desierto no es presentada explícitamente como castigo inmediato.
más bien aparece como consecuencia de respuestas colectivas dentro de un proceso más amplio de formación. Es importante notar que la Biblia no atribuye las dificultades a una única causa simplificada. El relato es complejo, multidimensional y profundamente humano. Incluye liderazgo, respuesta del pueblo, contexto externo, presión del entorno y el paso del tiempo. Otra lectura frecuente observa que el desierto permite la formación de estructuras internas antes de la entrada en la tierra prometida, leyes, acuerdos, rituales, principios comunitarios y marcos éticos emergen durante la travesía, no después de ella. Esto ha llevado a varios intérpretes a sugerir que la promesa no podía recibirse plenamente sin una preparación previa que el desierto facilitaba. Todas estas interpretaciones coinciden en un punto esencial sin contradecir el texto bíblico. El desierto no es presentado como una interrupción sin sentido, ni como un error narrativo. Sin embargo, la Escritura nunca reduce este proceso a una sola explicación definitiva. El texto permanece abierto, permitiendo reflexión continua, lectura responsable y observación cuidadosa. Por esta razón, cualquier análisis serio debe mantener una postura humilde, reconociendo los límites de la interpretación humana. La Biblia no ofrece respuestas simples a procesos complejos. Y el desierto, tal como es narrado en la Escritura, invita a una lectura lenta, profunda y contemplativa que respete el misterio del proceso. El relato del desierto no se limita a describir una travesía antigua. La Escritura presenta este proceso como una experiencia con múltiples capas que trascienden el tiempo y dialogan con la condición humana en diferentes contextos históricos. Una de las implicaciones más profundas del desierto bíblico es la relación entre libertad y responsabilidad. El texto muestra que la liberación, aunque necesaria, no es suficiente por sí sola para producir madurez interior. La Biblia parece sugerir que una transformación externa puede ocurrir rápidamente, mientras que la transformación interior requiere tiempo, proceso y confrontación personal. Este principio no es explicado de forma teórica. Es narrado. La Escritura permite que el lector observe cómo una generación libre lucha para redefinir su identidad fuera de las estructuras que antes la contenían. El desierto expone la fragilidad de las seguridades humanas. Cuando los sistemas conocidos desaparecen, las preguntas internas emergen con mayor intensidad. El texto bíblico muestra que la incertidumbre no siempre proviene de la ausencia de dirección divina, sino de la dificultad humana para confiar en un proceso que no controla. Otra implicación relevante es la relación entre memoria y expectativa. El relato revela cómo el pasado puede ser reinterpretado cuando el presente se vuelve incómodo. Egipto aparece en la memoria del pueblo no como lugar de opresión, sino como espacio de previsibilidad. Esta distorsión de la memoria no es corregida de inmediato por el texto. Es expuesta. La Escritura parece invitar al lector a reflexionar sobre la manera en que las experiencias pasadas influyen en las decisiones presentes, especialmente en momentos de transición. El desierto también plantea una reflexión sobre el tiempo. La narrativa bíblica no apresura el proceso. Los años no son tratados como desperdicio, sino como parte integral de la formación. Este énfasis desafía una visión utilitaria del camino espiritual, donde solo el resultado final importa. La Biblia muestra que lo que ocurre durante el trayecto es tan significativo como el destino prometido. Otra implicación importante es la dimensión colectiva del proceso. Las decisiones no afectan únicamente a individuos aislados. El texto muestra consecuencias que alcanzan a toda la comunidad. Esto introduce una reflexión sobre responsabilidad compartida, liderazgo y el impacto de las decisiones colectivas en el destino de una generación. El desierto no es descrito como un lugar de ausencia divina. Por el contrario, la presencia constante es uno de los elementos más reiterados del relato. Sin embargo, esa presencia no elimina automáticamente el conflicto interno,
ni la necesidad de discernimiento. La Escritura parece indicar que la cercanía con lo sagrado no anula la complejidad humana, sino que la revela con mayor claridad. Estas observaciones invitan a una lectura que no busque respuestas rápidas ni aplicaciones simplificadas. El texto bíblico resiste ese enfoque. El desierto, tal como es presentado en la Escritura, funciona como un espejo narrativo que refleja procesos internos repetidos en distintos momentos históricos, no como repetición mecánica, sino como patrón humano. La Biblia no obliga al lector a verse reflejado en la narrativa. Simplemente la expone con honestidad, detalle y profundidad, y quizás esa sea una de sus implicaciones más significativas. El texto no explica todo, invita a observar, a escuchar y a reflexionar con atención paciente. El relato de Israel en el desierto no concluye con una respuesta definitiva ni con una resolución inmediata. La Escritura no cierra esta narrativa como quien explica un concepto, sino como quien deja una puerta abierta a la reflexión continua. El desierto no termina cuando el texto se detiene, permanece como una imagen viva que atraviesa generaciones y reaparece cada vez que un pueblo o una persona se encuentra entre lo que dejó atrás y lo que aún no comprende plenamente. La Biblia no fuerza al lector a sacar conclusiones apresuradas, no resume el proceso en una sola enseñanza, ni reduce la experiencia a una fórmula espiritual. En lugar de eso, expone una travesía compleja marcada por decisiones, tensiones, esperas y aprendizajes progresivos. El texto deja claro que la promesa existe, pero también deja claro que el camino hacia ella no siempre es directo ni inmediato. Quizás por eso el desierto sigue siendo uno de los escenarios más recurrentes de la Escritura. No como castigo automático, sino como espacio de revelación. Revelación de lo que permanece oculto cuando la vida está estructurada y de lo que emerge cuando esas estructuras desaparecen. El relato bíblico no pregunta explícitamente si el desierto se repite en otros tiempos. Simplemente lo describe con suficiente profundidad para que el lector se haga esa pregunta por sí mismo. Y tal vez ahí reside la fuerza silenciosa del texto, en su capacidad de incomodar sin acusar, de confrontar sin imponer y de invitar sin obligar. El desierto bíblico no ofrece atajos, ofrece proceso, no promete rapidez, promete formación, no elimina la tensión, la expone para que sea comprendida. Al cerrar este recorrido no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de reconocer que algunos relatos de la Escritura fueron preservados precisamente porque siguen hablando a contextos distintos, en momentos distintos de la historia humana. Quizás la pregunta no sea por qué el desierto fue tan largo. Quizás la pregunta sea qué estaba siendo revelado durante ese tiempo. Y si ese relato antiguo continúa siendo leído, estudiado y reflexionado hasta hoy, tal vez no sea solo por lo que dice del pasado, sino por lo que aún provoca en el presente. En los próximos contenidos de este canal seguiremos observando otros relatos bíblicos que revelan patrones, procesos y tensiones registradas con la misma honestidad y profundidad. Historias que no fueron escritas para ofrecer respuestas rápidas, sino para acompañar reflexiones prolongadas. Si este tipo de análisis bíblico resuena contigo, te invito a acompañar los próximos documentales suscribiéndote al canal. Aquí exploramos la Escritura con respeto, paciencia y fidelidad al texto, sin apresurar conclusiones y sin simplificar lo que la Biblia presenta como proceso, porque algunos misterios bíblicos no se agotan en una sola lectura, y algunos caminos solo se comprenden cuando se observan con el tiempo y la atención que merecen.